no haga que finalmente las personas que han hecho retroceder a la turba sientan que se va a tomar el aeropuerto, sientan que esto puede escalar a otro nivel, ¿no? Estamos ya con el general Miguel Hidalgo, conectado a esta hora de la mañana con nosotros, y le damos la bienvenida. Él es exministro del Interior. General, buen día. Buenos días a ambas, buenos días a sus televidentes, a la orden. A ver, ¿qué sensación le genera esto, no? Lo que acabamos de escuchar de parte de uno de los vecinos del Callao, y además el compromiso que tienen entre ellos de finalmente hacer retroceder a cualquier persona que pueda generar algún disturbio. Bueno, la primera impresión que tengo es de que las poblaciones, no solamente en el Callao, que ha sido un acto muy simbólico el día de ayer, donde la civilidad, ¿no? El conglomerado civil harto de estas marchas que afectan el trabajo, su economía, seguridad en diferentes partes del país, pues están manifestándose de una manera abierta y rechazando este tipo de actos vandálicos, y eso es positivo. Pero es positivo, pero también hay que manejarlo y trabajarlo con mucho cuidado. Así es. No podemos generar más violencia entre peruanos, pero la actitud de los ciudadanos en Madre de Dios, ayer en el Callao y en otra parte del país, yo creo que es una muestra que los ciudadanos rechazan la violencia, apuestan por la paz y por el trabajo. Y en eso tiene usted razón, y lo estábamos comentando, ¿no? Porque efectivamente hoy vemos que la población apoya en las tareas de desbloquear, pero no sabemos qué podría pasar más adelante. No queremos que entre peruanos también haya algún tipo de enfrentamiento, más allá de la labor de la policía. Pero por supuesto, pero fíjese, hablando, usted ha mencionado una expresión que a mí siempre me llena de emoción, la policía. Y quiero aprovechar rápidamente de esta oportunidad usted que me brinda para, en mi condición de ex director general, de ex ministro del Interior, enviarle mi reconocimiento y mi saludo fraterno a todos los policías del Perú que hoy por hoy están poniendo el mejor esfuerzo para defender la democracia, para restablecer el orden público, y lo están haciendo incluso exponiendo su vida, sacrificando su vida. Para ellos, mi gran abrazo fraterno, y que continúen en este cumplimiento de esta misión que a veces es tan dura, tan desagradable, pero hay que hacerla por la convivencia civilizada, por la paz, por la democracia y por el desarrollo. Un abrazo para todos ellos. Sí, y general, ¿cómo hacemos que este trabajo finalmente sea un trabajo definitivo, verdad? Que un desbloqueo sea eso, un desbloqueo, que no tengamos 2 días después nuevamente piquetes en las diferentes zonas del país, ¿no? Mucho se ha criticado el hecho de que se dé un comunicado conjunto, MINDEF y MININTER, para el desbloqueo de vías, y no se traducía en acciones concretas, porque estas treguas que dan los manifestantes dan la sensación de que finalmente terminan sometiendo a todas las autoridades. Como que ellos manejaran el tema, ¿no es así? Sí. Bueno, pero fíjese, yo quiero en principio decir que estamos yo creo que estamos en un proceso de insurrección. Acá hay una violencia organizada con objetivos de desestabilizar el país, de alterar el sistema democrático, el Estado de Derecho. Entonces, acá hay toda una preparación, una estrategia, una planificación de todas las personas que están comprometidas sobre esta gran cantidad de acciones de protesta y violencia en el país. Atacar aeropuertos, quemar comisarías, bloqueo de vías de comunicación como las carreteras, que son tan importantes para diferentes fines, ¿correcto? Atacar locales del sistema de justicia, de la fiscalía. Esos son actos que en su momento tienen que investigarse y aplicarse todo el peso de la ley. Entonces estamos en un proceso insurreccional que hay que verlo de esa forma, y ese proceso necesita que un Estado como el nuestro emplee sus capacidades operativas que tiene en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Instituciones que tienen todo un marco jurídico para intervenir, un marco constitucional, el artículo 137, creo, del Código, de la Constitución Política del Perú, autoriza a las Fuerzas Armadas a participar, los decretos legislativos
del uso de la fuerza, tanto el 1098, si no me equivoco, y el 1186 para la Policía Nacional, está todo lo relacionado al empleo de la fuerza. Es el Estado que tiene que emplear su fuerza pública para restablecer el orden público y en base a eso poder establecer una estrategia. Oiga usted, este es un problema político y la solución Sí. es política. Tiene usted Y toda así la está el razón tema. en eso. Necesita ¿Correcto? una solución política, pero mientras Correcto. tanto hay que recuperar el orden. Y usted ha mencionado una serie de normativas que nuestra policía tiene que seguir. ¿Se está siguiendo al 100%? ¿Usted lo considera así, viendo el desarrollo de las manifestaciones y tomando en cuenta también lo que ha pasado lamentablemente en los últimos días con la muerte del señor Víctor Santisteban y la aparición de este video en donde se ve claramente que hay allí un agente policial, un individuo, haciendo un disparo hacia la zona en donde se encontraba esta persona? ¿Se están cumpliendo todos los protocolos a cabalidad? Pero por supuesto, yo creo que, fíjese usted, miles de personas participan en estos hechos de violencia tan graves. Hasta donde yo tengo razón, no he visto antes en mi carrera de 38 años como policía este tipo de violencia. Han habido violencia muy fuerte pero focalizada, ¿no? Tía María, Tambo Grande, el Bosque de Poma, es decir, el Moqueguazo, o la Curva del Diablo en Bagua. Pero han sido actos violentos focalizados. Esta es una manifestación violenta casi a nivel nacional. Entonces la fuerza pública prácticamente se atomiza para atender diferentes puntos. Las unidades de servicios especiales, la misma DINOES, tienen que estar siendo trasladadas a través de vuelos especiales a diferentes puntos del país. Entonces, abastecer con personal policial para atender todo el país es un poco complicado. He allí, y con esto quiero ser muy preciso, la inteligencia. La inteligencia tiene que funcionar de manera puntual. Se ha ido de la pregunta, ¿no? La voy a volver a poner, que era lo que Pamela preguntaba. ¿Qué ve usted en este video? En este video que termina con la muerte del señor Santisteban. ¿Usted ve, la lectura es que sí, la policía está haciendo el uso proporcional de la fuerza? Mire usted, lo único que yo le puedo responder es lo siguiente. Primero, hay que esperar todo el trabajo que hagan los peritos forenses sobre la forma y circunstancia que lamentablemente perdió la vida este ciudadano. El único documento que hay al respecto es que hay un diagnóstico de traumatismo. El video también es un documento, general. Severo. Está bien, pero por supuesto, pero ese video va a tener que ser analizado por la Fiscalía. Hay un muerto de por medio, hay una investigación en ciernes y serán las autoridades fiscales, con el apoyo de las pericias correspondientes, determinar la forma y circunstancias cómo murió este ciudadano, que lamentamos por supuesto. Y si se determina que hubo un uso inadecuado, inapropiado, no correcto de una escopeta lanzagás que podría haber ocasionado esta muerte, seguramente se establecerán las responsabilidades. Sí. Pero eso es un caso que lamentamos, por supuesto, que se tiene que investigar y se tiene que determinar responsabilidades si las hay, pero fíjese usted el trabajo inmenso que hace la Policía Nacional, ¿correcto? Y eso hay que reconocer. Yo estoy y apuesto por la investigación, por la pericia balística, por la pericia, por la necropsia de ley, para poder tener mejores elementos de juicio y opinar. Si hay que sancionar a alguien, seguramente la Fiscalía va a determinar a quién se debe sancionar sobre este hecho que lamentamos. General, yo quería aprovechar también para preguntarle si considera usted que nuestra policía, a la que nosotros también defendemos, por supuesto que sí, reconocemos el gran esfuerzo que está haciendo, el sacrificio, las familias de ellos que seguramente están mirando también las imágenes con el corazón en la garganta, pensándose que van a regresar o no sanos y salvos a sus casas. Eso, por supuesto que también lo reconocemos y lo destacamos. Pero también nos preocupa un poco, en ese sentido, la seguridad de los propios agentes. Están bien apertrechados, están bien preparados, tanto física como psicológicamente. ¿Cómo están saliendo de las escuelas para enfrentar una situación que es así de estresante, que es así de preocupante?
Porque claro, podríamos estar hablando de responsabilidades individuales que usted ha señalado que se tendrán que determinar, pero también podríamos irnos un poco más arriba, ¿no? Y ver cómo están las cabezas para poder apertrechar bien a nuestros agentes policiales y que trabajen dentro del marco de la legalidad con todo lo que ellos realmente necesitan. Correcto. Mire usted, su pregunta la respondo de la siguiente manera. En primer lugar, para que el policía que participa en una tarea de recuperación del orden público con estos matices de violencia, tiene que tener en primer lugar cuál es el concepto inicial y la orientación política para atender esto. Cuando esa orientación política del más alto nivel, sector interior o de Palacio de Gobierno diga, quiero que se aplique la ley y la Policía Nacional tiene la garantía de que se actúa dentro del marco de la ley con firmeza, la palabra es con firmeza, porque usted ese policía sale a trabajar. Entonces, muy importante es el concepto inicial político, que es el gran paraguas que sostiene al policía cumplir una función en un momento difícil. Segundo, la preparación. Las unidades de servicios especiales siempre han tenido una preparación muy especial para esto. Los escopeteros, las líneas de formación, los instructores calificados que han participado, incluso del extranjero. Lo que hay que ver acá es que estamos frente a una manifestación violenta masiva, muy grande. Entonces, oiga usted, eso amerita para que en el futuro, hay que mejorar los protocolos de intervención, hay que preparar mejor a la gente. Se van a venir seguramente tiempos tomar difíciles. otro tipo de hay que apertrecharlos logísticamente, con material de protección de cuerpo, con gases lacrimógenos, con elementos disuasivos en cantidades suficientes. No es posible que en medio de esta lucha, de este enfrentamiento, pues el material esté faltando. Hemos escuchado por ahí... ¿Qué material, por ejemplo, general? Por ejemplo, el material lacrimógeno, que es muy disuasivo. Pero hay una compra que se ha realizado precisamente en los últimos 15 días de 20 toneladas de gas lacrimógeno a Brasil. Entonces, lo que yo quisiera preguntarle ¿es insuficiente o faltan otro tipo de elementos de control? Ayer hablaba un especialista y decía, nosotros en el país solo utilizamos gas lacrimógeno, mientras que en otros países se está utilizando una suerte de gel que también es disuasivo y controla mucho mejor las multitudes. Por supuesto, oiga usted, en la logística para contener actos de protesta o acciones para recuperar el orden público, en el mercado hay una serie de elementos, incluso pistolas eléctricas que se utilizan, grandes mallas para contener a la gente que participa en este tipo de actos. El gas lacrimógeno es fundamental, pero si el policía simplemente va con su vara de ley, con una dotación de gas no lo suficiente, si los escudos protectores no tienen la suficiente consistencia, en eso seguramente el señor ministro del Interior, que es un buen policía, que conoce el sector, que sabe de las carencias logísticas de la policía, hay que volverla a equipar, hay que volverla a mejor entrenar, hay que participar allí, incluso usted oiga, con una preparación psicológica para la policía. Ajá. Es bastante cómodo a veces nosotros desde un escritorio comentar o hacer una crítica de la participación de la policía en estos actos de recuperación del orden público, pero hay que estar allí, al frente, en esa línea de contención, con la presión que significa eso, con los gases que afectan incluso al mismo policía. Entonces hay que tener una preparación psicológica también. Entonces yo creo de que la preparación, el reclutamiento, yo fíjese, aprendí en un entrenamiento que en algún momento de mi vida tuve en Israel, y alguien decía, para tener una buena policía profesional hay que reclutarla bien, hay que prepararla bien en las escuelas de formación, hay que capacitarla bien adicionalmente con una serie de cursos que le dan nivel técnico y profesional, hay que equiparla bien y hay que pagarle bien. Cuando tengamos nosotros esas aristas que se cumplen, tengan usted
la plena seguridad que la policía, como hoy, y seguramente en tiempos venideros mejor, de una manera más profesional, va a estar allí para responder, luego usted en el cumplimiento de su misión, poniendo a buen recaudo la vida de los ciudadanos del país, el sistema democrático y sobre todo la convivencia civilizada. General, lo que usted acaba de decir es muy cierto y creo que una de las cosas en las que todos podríamos estar de acuerdo es que las profesiones que más deberían ganar en nuestro país son los profesores, los médicos y los policías, que son los que finalmente ponen el pecho para protegernos de cualquier acto de inseguridad ciudadana. Porque finalmente, si no es así, se ven tentados también en algunos casos a caer pues en actos de corrupción, desde el más bajo, desde el suboficial de primer año hasta el general de mayor grado. Y ahí es donde también se producen los problemas, porque hay compras irregulares y esos pertrechos que de repente no son los adecuados terminan en estos agentes que al final van a sufrir justamente porque no están recibiendo los materiales adecuados. Es toda una cadena. Así es, tiene usted una opinión bastante clara al respecto. Desgraciadamente la corrupción es una de las lacras que atraviesa transversalmente al Estado. La Policía Nacional no se ha escapado de eso. Seguramente en estos tiempos se están implementando una serie de estrategias logísticas con operadores logísticos que puedan hacer las compras de manera transparente, compren los materiales más adecuados, de calidad, pero sobre todo que lleguen oportunamente. Y no sé si usted me permite un minuto. Antes decíamos, por ejemplo, de que tenemos que trabajar como Estado de una manera muy articulada en esto. Hoy estamos asistiendo a una serie de actos vandálicos, violentos. Inteligencia debe estar trabajando 24 horas, los 7 días, en trabajos de identificación. El fiscal debe estar valorando esa información que le da la policía en la pesquisa para formar carpetas fiscales contundentes con carga de la prueba, para que los jueces apliquen la pena con toda detenciones, seriedad. flagrancia, todo lo que estamos Así es, viendo en por las supuesto, pero imágenes. fíjese usted, desde mi experiencia, cuando terminé mis funciones en el Estado como ministro, en ese tiempo, al 2011, julio del 2011, 3.882 personas habían sido intervenidas y denunciadas por la policía y el Ministerio Público por graves alteraciones del orden público, afectar la propiedad pública y privada, causarla, etcétera, etcétera. ¿Sabe cuánto llegaron a los juzgados? 6. 3.886. Entonces, acá tiene que haber una correlación. Esfuerzo de investigación y de inteligencia, esfuerzo de armar carpetas fiscales y Poder Judicial que aplique. Y ahí quiero preguntarle, qué bueno que ponga el tema sobre la mesa, porque ¿cuántos detenidos tenemos? ¿Y por qué razones? ¿Y bajo qué circunstancias? ¿Y con qué evidencias? ¿Y con qué evidencias? Porque eso da cuenta de que hoy nuestra inteligencia está fallando, porque ayer poníamos una nota más temprano, han detenido a una persona muy cercana al expresidente Castillo, ¿no? Con una lista de personas que han dado donativos para la marcha. Le han dado detención preliminar por 7 días. Esa es la inteligencia que se necesita en estos casos donde estamos hablando de minerías ilegales, de personas que podrían estar detrás de un financiamiento mayor a una lista de 2.000 soles. La respuesta, señorita, no es la inteligencia adecuada. Yo sé que la Policía Nacional y otras oficinas del sistema de inteligencia están trabajando muy duro para identificar a estas personas que han tenido un comportamiento criminal, ¿no? Donde han cometido una serie de supuestos delitos para que el fiscal valore esas pruebas. Es importante eso, porque eso de estar mencionando el tema del terruqueo, por ejemplo. El tema del terruqueo es un favor que le hacemos al oponente, porque lo victimizamos. La respuesta del Estado tiene que ser dentro del marco de la ley. Inteligencia, medios probatorios, carpeta fiscal y penalidades que tenga el Poder Judicial. El resto no sirve. No olvidemos de que esta gente nos está planteando, como dije momentos antes, una guerra política ideológica. Lo que vemos ahora en el campo, en la pampa, como llamamos nosotros, es las consecuencias de esto. Y la respuesta tiene que ser política
ideológica y de mucha inteligencia puntual para que los operadores de justicia contribuyan a poner donde deben estar estas gentes en las cárceles después de todo un proceso, perdón, de toda una investigación donde el debido proceso es fundamental. Si nosotros nos salimos de eso, vamos a aperturar ahí una ventana para que cualquier abogado nos cuestione el caso y nos saque el caso y esa persona vaya libre. De allí que el trabajo tiene que ser fino, muy fino. Entonces, deben estar trabajando mucho eso. Los peritos de identificación deben tener mucho trabajo en estos momentos y hay que hacerlo. No es posible que gente ataque las unidades mineras, ¿no? Queme la maquinaria, ¿no? Atente contra la propiedad privada, afecta un rubro tan importante como la minería que genera ingentes recursos para el Estado para poder atender programas sociales, etc. Algo que también comentábamos aquí con Claudia, viendo las imágenes de la misma municipalidad, que identifican claramente, que se puede ver el rostro de las personas que están lanzando piedras, que están destrozando las veredas, las escaleras de la Corte Superior, y que yo me imagino que haciéndole un seguimiento con inteligencia, como usted menciona, se podría detectar que esas mismas personas han estado haciendo lo mismo en los últimos días. ¿Por qué no hay agentes policiales tocándoles la puerta de su casa para detenerlos, habiendo todos esos elementos? Correcto. Señorita, hay que tocarle la puerta para detenerlos cuando tengamos nosotros las pruebas suficientes. El nuevo Código Procesal Penal es muy exigente en eso. Si no tenemos una carga de la prueba sustantiva, que sea un elemento probatorio. Pero verlos lanzando las piedras, rompiendo las veredas, ¿eso no es suficiente? Oiga, ahí hay daño a la propiedad, por supuesto, a la propiedad pública, ¿correcto? Entonces, allí está el trabajo de inteligencia, ahí está la valoración del fiscal de esa información que le presenta el pesquisa policial, y ahí está el juez que sin temor debe aplicar la pena o dar las medidas limitativas de derecho, de cerraje, allanamiento, captura, etcétera. Entonces hay que hacer un trabajo conjunto, desde la orientación política del COMEN, desde el concepto inicial político de la más alta autoridad política que diga, vayan ustedes, recuperen el orden público y tiene usted la garantía de un gobierno que va a darle la protección a los militares y policías. Cuando se haga eso, crea usted que los policías van a tener una mejor predisposición para poder participar en estos actos que realmente nos generan muchísimos problemas como un país. Riesgo país, imagen en el exterior, turismo, es decir, recuperarnos, por supuesto, un problema social, un problema con alto condimento político ideológico nos va a generar después un problema económico terrible que recuperarnos de eso nos va a costar nuevamente muchísimo esfuerzo para recuperarnos y estar en los niveles en que estábamos hace 5, 10 o 15 años atrás. Sí, bueno, ya el daño es real, ¿no? Hay 16 países que han emitido una alerta a sus ciudadanos de no visitar un país que tiene una convulsión social preocupante. Moody's ayer ha cambiado la calificación económica frente a la convulsión social. El daño ya está. Hay algo con lo que nos vamos a quedar de su intervención en general. No se está haciendo la inteligencia adecuada. Eso debería ser la columna vertebral de este intento de control finalmente de lo que estamos viviendo en los últimos días. Correcto. Y que no pase lo que siempre ha sido una constante en nuestro país. ¿Cuál? ¿No? Tantos actos violentos de protesta históricamente, ya les mencioné a ustedes. Y pues, muertes también. Y muertes de por medio, ¿no? Entonces, y que al final han quedado impunes. Sí. Creo que este sistema, los operadores de justicia, policía, fiscalía, los procuradores, el Poder Judicial, todos debemos tener una visión y un compromiso en el cumplimiento estricto de la ley, observando los procedimientos del debido proceso, del derecho a la defensa, de la protección de la prueba, etcétera, etcétera, sancionar a estas gentes para que este acto no quede impune. Le dije a usted, 3.882 o 80 personas que denunciamos al final del segundo gobierno del presidente García, 6 llegaron a un juzgado. Y le cuento, esto es historia. Se tenía que sentenciar a un grupo de comuneros, no sé si en Cajamarca o en Bambamarca,
por haber hecho destrozos a una mina. Estaba para la sentencia ya, se dictaba sentencia. El local del Poder Judicial quedaba en la Plaza de Armas de esta ciudad, no recuerdo con exactitud cuál. Se congregaron en la Plaza de Armas cientos, casi miles de personas que a viva voz gritaban libertad. Y el señor juez tuvo que dar esa libertad. Entonces, allí está el gran problema, que estamos caminando a la anarquía, el Estado de Derecho, la estabilidad jurídica, y eso hay que recuperarlo. Eso tenemos, y para eso tenemos un gobierno firme, ¿correcto? No duro, firmeza, y eso es muy importante, ¿no? Yo creo que esta amarga experiencia que tenemos con estas manifestaciones violentas a lo largo y ancho del país debe servirnos para hacer una gran reflexión. ¿Qué debemos hacer en el tema político? ¿Qué debemos hacer en el tema social para cortar estas brechas sociales? ¿Qué debemos hacer en la parte, por ejemplo, operativa, preparación de nuestra gente, mejoramiento de los procedimientos operativos, ¿correcto? Equipamiento para la gente, el recurso humano, que es importante tenerlo, con capacidades Bien, general, le agradecemos muchísimo su participación, claro como siempre, y pendientes no solamente de la investigación que se haga por la muerte del señor Santisteban, por todas, son cerca de 60 personas las que han fallecido, y en todas se tendrá que determinar qué es lo que ha pasado. Inteligencia, impunidad cero y un gobierno firme, pero teniendo también las cosas claras respecto a cómo se hace, ¿no? Gracias, Bien, general, por estar hoy con nosotros. A usted por la oportunidad. Buenos días. Sí, general.